Había una vez, en un tiempo que parecía suspendido entre la memoria y los cuentos, un pequeño pueblo en el corazón de Francia, cerca del río Loira, durante la segunda mitad del siglo XVII, un tiempo marcado por la reconstrucción y los ecos de guerras recientes. Era el año 1668, un año en que la corona francesa de Luis XIV consolidaba su poder absoluto y el esplendor del Palacio de Versalles comenzaba a eclipsar a las antiguas residencias señoriales de la nobleza rural. En ese entorno surgía la historia de Bella, una joven cuya belleza no solo era física, sino que residía en su curiosidad, su inteligencia y un corazón capaz de mirar más allá de las apariencias. Bella vivía con su padre, un comerciante que había tenido días de fortuna y momentos de desesperación, reflejo de la economía cambiante de la Francia de la época, donde el comercio de telas y especies fluctuaba entre la abundancia y la ruina. Su padre, un hombre que había viajado por los puertos de Burdeos y Nantes, siempre contaba historias de lugares lejanos, de barcos que surcaban mares tormentosos, y de reyes y gobernantes que parecían tener el destino del mundo entre sus manos. Era un hombre de espíritu aventurero, pero de suerte incierta, y su vida estaba marcada por decisiones que afectaban profundamente a su familia. En 1671, la fortuna del padre de Bella comenzó a decaer. Una serie de malas inversiones y la pérdida de sus barcos en una tormenta frente a la costa atlántica lo llevaron a la ruina. Fue entonces cuando decidió trasladarse con sus 6 hijos a una casa más modesta, en las afueras del pueblo, donde el eco de los mercados y el bullicio de los viajeros raramente llegaba. Allí, Bella se convirtió en el sostén emocional de su familia, no con riqueza, sino con su inteligencia, su sensibilidad y una capacidad casi mística de ver la esencia de las personas. Su vida cambió para siempre cuando su padre, en 1672, durante un viaje para recuperar una deuda pendiente en una ciudad vecina, se perdió en un bosque profundo, un lugar donde los árboles centenarios se alzaban como guardianes silenciosos de secretos olvidados. Fue en ese bosque donde se topó con un castillo misterioso, una construcción que parecía desafiar el tiempo, con torres que tocaban las nubes y ventanas que reflejaban la luz del sol como espejos mágicos. Allí, sin comprender cómo ni por qué, fue prisionero de una figura imponente, la Bestia, cuyo semblante y presencia mezclaban terror y tristeza en proporciones iguales. Su captor, un ser transformado por un hechizo antiguo que había caído sobre él en 1665, buscaba desesperadamente la redención, aunque no lo sabía, a través de actos de verdadera humanidad. Bella, al enterarse de la captura de su padre, no dudó ni un instante. En un acto de coraje que desafió las expectativas de su tiempo, ella misma se ofreció en lugar de su padre, entrando al castillo con la convicción de que, aunque el exterior de la bestia era aterrador, el corazón de aquel ser podría ser distinto. La vida dentro del castillo no fue fácil. Los primeros días estuvieron marcados por la soledad, el miedo y la desconfianza mutua. La bestia, acostumbrada a la furia y al aislamiento, no entendía la ternura ni la paciencia de Bella, mientras que Bella luchaba por comprender la naturaleza de aquel ser que, a pesar de su apariencia, mostraba destellos de humanidad. A medida que pasaban los meses, en 1673, la rutina del castillo comenzó a transformarse. Bella descubrió que los jardines, aunque desbordantes de misterio, tenían flores que parecían hablarle, y que los pasillos, llenos de retratos y tapices, contaban la historia de un linaje antiguo y marcado por la tragedia. La bestia, por su parte, comenzó a cambiar lentamente, movido por la bondad, la curiosidad y la perseverancia de Bella. Aprendió a mostrar gestos de gentileza, aunque torpes y a veces incómodos, y empezó a relatar fragmentos de su propia vida, de los errores que lo habían llevado a su maldición, de las decisiones que había tomado movido por la ira o la vanidad. El año 1674 trajo consigo un invierno especialmente cruel. La nieve cubría los techos del castillo y los árboles del bosque con un manto que hacía de cada rincón un lugar de silencio absoluto. Fue entonces cuando Bella comenzó a enseñar a la bestia sobre la humanidad que él había olvidado, la compasión, la paciencia, el valor de la risa compartida y el poder de la esperanza. A través de paseos por los jardines helados y de largas conversaciones frente a la chimenea, la bestia aprendió a escuchar, a comprender y, de manera incipiente, a amar sin temor. Sin embargo, la vida no estaba exenta de peligros. En 1675, rumores del pueblo llegaron al oído de Bella. Comerciantes y viajeros hablaban de desapariciones y de un castillo maldito en el corazón del bosque. Algunos afirmaban haber visto a un monstruo de aspecto terrible rondando los senderos, mientras otros aseguraban que la bestia era víctima de un hechizo antiguo, una maldición que solo podría romperse con un acto de amor verdadero. Estos rumores trajeron consigo un dilema para Bella.
Debía decidir si confiaba plenamente en la bondad de la bestia o regresaba al mundo exterior para salvar a su familia y enfrentar la incredulidad de su comunidad. Aquel año marcó también el descubrimiento de la biblioteca del castillo, un espacio inmenso y olvidado donde los libros acumulaban polvo, pero donde la historia, la ciencia y la literatura cobraban vida ante los ojos de Bella. Allí, encontró textos que hablaban de alquimia, de reyes franceses, de la guerra de devolución y del florecimiento de la música barroca, y compartió estos conocimientos con la bestia. Poco a poco, ambos se convirtieron en compañeros intelectuales, en exploradores de ideas y emociones, desafiando las limitaciones impuestas por la apariencia y el miedo. Justo cuando la relación entre Bella y la bestia comenzaba a florecer, un acontecimiento inesperado irrumpió en la aparente calma del castillo. Un extraño viajero, con vestimentas oscuras y ojos que reflejaban secretos de tiempos lejanos, apareció en la entrada. Nadie sabía de dónde venía ni cuáles eran sus intenciones, pero su presencia alteró la rutina de aquel lugar. La bestia reaccionó con furia, mientras Bella, con su instinto de humanidad, sintió que aquel visitante traía consigo un mensaje que podría cambiarlo todo. El misterioso viajero no era un simple errante, traía consigo noticias que alteraron profundamente la rutina del castillo. Hablaba de la ciudad, de la peste que había azotado Marsella en 1675, de la creciente influencia de Luis XIV sobre los ducados vecinos, y de comerciantes que desaparecían misteriosamente en los bosques cercanos. Su relato despertó en Bella una mezcla de miedo y curiosidad. Comprendió que, aunque su mundo dentro del castillo parecía seguro, la realidad exterior seguía siendo peligrosa y llena de incertidumbre. La bestia, por su parte, reaccionó con desconfianza. Su experiencia con la humanidad le había enseñado que el mundo exterior podía ser cruel, y que la bondad no siempre encontraba recompensa. A medida que pasaba el tiempo, en 1676, Bella comenzó a percibir cambios profundos en la bestia. Ya no era únicamente un ser de fuerza y terror, sino alguien capaz de ternura y reflexión. Descubrió que, detrás de su mirada feroz, existía un ser que había amado, que había perdido y que había sido traicionado por sus propias emociones desbordadas. Cada gesto de cuidado, cada conversación compartida frente a la chimenea o en los jardines, era un paso hacia la reconciliación de su humanidad perdida. Bella misma empezaba a entender que la verdadera belleza no residía en la apariencia, sino en la capacidad de amar y de ser amado. Ese año, la primavera trajo consigo flores desconocidas y aromas que llenaban los corredores del castillo. Bella enseñó a la bestia a reconocerlas, a comprender que la vida podía tener belleza incluso en medio de la soledad y el aislamiento. En esos momentos, comenzaron a leer juntos las cartas de comerciantes y exploradores que el padre de Bella enviaba desde el mundo exterior. Entre relatos de tormentas en el Atlántico y festivales en París, aprendieron sobre la expansión cultural y económica de Francia, sobre cómo la imprenta y la literatura se convertían en vehículos de cambio, y cómo la música barroca empezaba a marcar la vida de las cortes y los salones. No obstante, la paz dentro del castillo se vio interrumpida por la llegada de una noticia que estremeció a Bella. Su padre, debilitado por los años de penurias, había caído gravemente enfermo. En 1677, la joven enfrentó un dilema profundo. Debía decidir entre permanecer en el lugar donde su corazón empezaba a confiar en la bestia o regresar a un mundo exterior lleno de incertidumbre para cuidar de su familia. La bestia, al percibir la tristeza y el conflicto de Bella, hizo algo que jamás había imaginado. Le ofreció libertad, sin exigir promesas, sin condiciones, demostrando que había comprendido el valor del amor verdadero y del sacrificio. Bella partió, y el castillo quedó en silencio. Durante su ausencia, la bestia experimentó una crisis profunda, enfrentando los recuerdos de su vida pasada, los errores cometidos y la posibilidad de que el amor que comenzaba a sentir se perdiera para siempre. La soledad lo hizo reflexionar sobre la maldición que pesaba sobre él desde 1665, una transformación que había sido el resultado de su arrogancia y su incapacidad para valorar la bondad ajena. Entendió, por primera vez, que el verdadero poder no estaba en la fuerza ni en el miedo, sino en la compasión y en la capacidad de cambiar. Mientras Bella viajaba de regreso a su hogar, el pueblo parecía igual y diferente al mismo tiempo. Las calles empedradas guardaban historias de comerciantes, artesanos y viajeros que habían pasado por ellas desde siglos atrás. Los mercados mostraban productos exóticos traídos de los puertos de Burdeos y Marsella, y los rumores de la bestia seguían presentes, mezclados con las noticias de enfermedades, conflictos y festivales. Bella comprendió que el mundo exterior era complejo y a menudo injusto, pero también estaba lleno de oportunidades para la bondad y la esperanza. Al regresar, en 1678, Bella encontró a su familia recuperada y fortalecida,
pero también con la certeza de que la bestia seguía siendo una presencia poderosa en su vida, aunque lejana. Las cartas que intercambiaban, cuidadosamente enviadas a través de mensajeros del bosque, se convirtieron en un puente entre los mundos: el de la juventud, la inocencia y la protección, y el del aprendizaje, la madurez y la transformación emocional. Cada carta era un testimonio de confianza, de enseñanzas compartidas y de sentimientos que crecían lentamente, más allá del miedo y la apariencia. Ese mismo año, un evento inesperado sacudió la rutina del pueblo. Un incendio en las afueras destruyó varias casas y obligó a los aldeanos a colaborar entre sí, revelando la fragilidad de la vida y la importancia de la solidaridad. Bella comprendió que su experiencia en el castillo no solo la había transformado a ella y a la bestia, sino que también le enseñaba a interpretar el mundo con ojos nuevos, valorando cada gesto, cada palabra y cada decisión. La bestia, por su parte, seguía esperando pacientemente, confiando en que el vínculo creado con Bella era lo suficientemente fuerte como para resistir la distancia y las adversidades. A finales de 1678, Bella recibió un aviso inesperado. El viajero que había llegado al castillo años atrás regresaba, pero esta vez acompañado por figuras de la nobleza y del clero, interesados en el castillo y en los secretos que podría albergar. Sus intenciones eran inciertas, y la bestia, temerosa de ser expuesto y juzgado, se preparó para defender no solo su hogar, sino también la relación que había comenzado a forjar con Bella. Lo que nadie sospechaba era que aquel visitante traía consigo no solo noticias externas, sino también un desafío que pondría a prueba la capacidad de amor, paciencia y transformación de la bestia de manera definitiva. El viajero y sus acompañantes llegaron al castillo al amanecer de un día gris en 1679. Sus vestimentas, ricas y elegantes, contrastaban con la austeridad y el misterio del lugar. Eran miembros de la nobleza y del clero, hombres acostumbrados a imponer su voluntad sobre los demás, creyéndose guardianes del orden y la moral. Al ver la majestuosidad del castillo, la belleza de los jardines y la fuerza imponente de la bestia, comenzaron a especular sobre la naturaleza de aquel ser. Algunos hablaban de monstruos, otros de maldiciones y hechicería, mientras que unos pocos, más prudentes, sugerían que quizás se trataba de un hombre encerrado por sus propias decisiones. Bella, al ver la llegada de aquellos extraños, sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que no podía permitir que la bestia fuera juzgada únicamente por su apariencia, pero también comprendía que debía actuar con prudencia. Su educación y conocimiento de la sociedad de la época, adquiridos a través de lecturas en la biblioteca y de conversaciones con su padre, le permitieron elaborar un plan. Debía mostrar que la humanidad de la bestia era real y que su corazón, aunque transformado por la maldición, era noble. La bestia, por su parte, experimentó un torbellino de emociones, miedo, ira y una chispa de esperanza. Por primera vez, comprendió que la aceptación de los demás no sería suficiente. Debía demostrar que el amor y la bondad podían ser más poderosos que la apariencia. El encuentro comenzó en los salones principales del castillo, donde los tapices antiguos reflejaban la luz de las antorchas. Los visitantes hicieron preguntas, algunas cargadas de sospecha, otras de genuina curiosidad. Bella tomó la palabra, relatando con detalle los meses que había pasado junto a la bestia, cómo había aprendido sobre la historia del lugar, sobre los libros, la música y la jardinería, y cómo la bestia había demostrado actos de compasión, paciencia y respeto. Sus palabras, aunque cargadas de emoción, no fueron suficientes para convencer a todos. Un grupo insistía en que la bestia debía ser castigada, mientras otros comenzaban a cuestionar la rigidez de los prejuicios humanos. Durante los días siguientes, en 1679, la tensión en el castillo creció. La bestia se retiraba a su torre con frecuencia, reflexionando sobre sus errores y sobre la naturaleza del amor que sentía por Bella. Recordaba su vida antes de la maldición, los años en que había sido arrogante y solitario, y entendía que solo podía liberarse de aquel destino a través de un cambio profundo, que no dependía de la magia, sino del corazón. Bella, por su parte, aprovechaba cada momento para enseñarle sobre el valor de la paciencia, la empatía y la resiliencia. Sus conversaciones se volvieron más intensas, más cercanas a un entendimiento íntimo que trascendía palabras. Ambos comenzaron a sentir que sus destinos estaban entrelazados de manera irreversible. En el invierno de 1680, una tormenta cubrió el bosque de nieve y hielo, dificultando la comunicación con el exterior. Fue entonces cuando la bestia decidió arriesgarse. Condujo a los visitantes a través de los jardines y los pasillos, mostrando la verdadera naturaleza del castillo, los libros, los retratos y los jardines que Bella había cuidado con tanto esmero. Poco a poco, los ojos de algunos comenzaron a abrirse, mientras que otros seguían aferrados al miedo y a la superstición.
Fue un momento decisivo, porque demostró que la percepción puede cambiar cuando se enfrenta a la verdad y que el corazón es más poderoso que los prejuicios. Mientras tanto, Bella descubrió algo inesperado. Una habitación oculta en la biblioteca, donde antiguos diarios y cartas revelaban secretos sobre la maldición que había caído sobre la bestia. Allí, aprendió que el hechizo no solo era consecuencia de un acto de arrogancia, sino también un reflejo de la incapacidad humana de valorar la bondad ajena. Cada página era un recordatorio de que la transformación solo podía ocurrir mediante un acto de amor auténtico, capaz de trascender la apariencia y tocar el alma más profunda del ser encantado. Este descubrimiento fortaleció su determinación de permanecer junto a la bestia, no por obligación, sino por la certeza de que lo que sentía era verdadero y capaz de romper cualquier maldición. El conflicto externo alcanzó su punto álgido cuando un pequeño grupo de aldeanos, alertados por rumores y supersticiones, decidió acercarse al castillo. En 1681, la tensión se convirtió en confrontación. Antorchas, voces y amenazas rodeaban el lugar. La bestia, impulsado por un instinto protector, se preparó para defender todo lo que había aprendido a amar: Bella, la historia del castillo y la posibilidad de un futuro diferente. Fue entonces cuando Bella tomó una decisión que cambiaría todo. Se colocó frente a la bestia, mostrando que la verdadera fuerza no residía en el poder físico, sino en el valor de la compasión y el amor. En ese momento crucial, la bestia experimentó un cambio inesperado. Su corazón, golpeado por la lealtad, el sacrificio y la fe de Bella, comenzó a transformarse de manera irreversible. La piel y la apariencia externa permanecían, pero internamente, su humanidad emergía con fuerza, preparándose para un desenlace que nadie podría anticipar. Bella, consciente del riesgo, mantuvo la calma y habló con los aldeanos, guiándolos a comprender que la bondad y la humanidad no siempre se ven a simple vista, y que la historia que vivían en aquel castillo era un reflejo de la capacidad de cambio y redención que reside en todos. Justo cuando parecía que la situación alcanzaría su clímax, un grito resonó desde lo alto de la torre. El misterioso viajero había desaparecido, dejando tras de sí un pergamino con palabras apenas legibles. Su mensaje contenía una advertencia y un secreto que ninguno de los presentes podía comprender completamente. El corazón que ama sin miedo puede romper cualquier hechizo, pero hay fuerzas que aún desconocen la bondad humana. Estas palabras flotaron en el aire, dejando un silencio que anticipaba un giro inesperado y un final que nadie estaba preparado para enfrentar. El pergamino dejado por el viajero permaneció sobre la mesa del salón principal durante varios días en 1681. Bella lo observaba con atención, tratando de descifrar cada palabra mientras la bestia, inquieta, caminaba por los corredores como si la espera misma fuera un tormento. Aquella advertencia: el corazón que ama sin miedo puede romper cualquier hechizo, pero hay fuerzas que aún desconocen la bondad humana, resonaba en ambos, provocando una mezcla de esperanza y temor. Bella comprendió que la resolución de la maldición dependía no solo del amor que sentía por la bestia, sino de un acto que trascendiera cualquier peligro, cualquier juicio externo. La bestia, por primera vez, aceptó su vulnerabilidad, reconociendo que el verdadero poder residía en abrir su corazón sin reservas. En la primavera de ese mismo año, el castillo comenzó a florecer como nunca antes. Los jardines, cuidados por Bella, mostraban colores que parecían más vivos, y los salones, iluminados por la luz natural, reflejaban un aire de renovación. Fue en uno de esos paseos matutinos por los corredores llenos de tapices y retratos, donde Bella se dio cuenta de que la bestia ya no era solo un ser solitario y temido, su humanidad emergía con fuerza, y cada gesto de gentileza y cada palabra de reconocimiento fortalecía el vínculo entre ellos. Sin embargo, la tranquilidad estaba lejos de consolidarse. Los aldeanos, todavía recelosos, continuaban rondando los límites del bosque, guiados por supersticiones y temores que parecían imposibles de disipar. En 1682, un acontecimiento inesperado aceleró el proceso de transformación. Un incendio comenzó en los establos del castillo durante una noche de tormenta. La bestia, con su fuerza y rapidez, logró rescatar a los animales y contener el fuego, mientras Bella coordinaba la evacuación de los sirvientes y la protección de los jardines. Fue entonces cuando los aldeanos, atraídos por la luz del fuego y la conmoción, llegaron al lugar. Al presenciar los actos heroicos de la bestia y la valentía de Bella, muchos comenzaron a cuestionar sus prejuicios. Algunos lloraron al comprender que aquello que consideraban monstruoso era, en realidad, un ser capaz de sacrificio y amor verdadero. Otros permanecieron en silencio, sorprendidos y confundidos por la complejidad de la humanidad que veían ante sus ojos. Ese mismo año, la bestia decidió mostrar a Bella una parte de su pasado que hasta entonces había mantenido oculta,
los retratos de su familia, la historia de su linaje y la raíz de la maldición que lo había transformado en lo que era. Cada cuadro y cada relato revelaban un tiempo en que la vanidad, la arrogancia y la falta de empatía lo habían alejado del amor y la bondad. Bella escuchó con atención, comprendiendo que aquel ser, aunque temible en apariencia, había sido víctima de sus propias decisiones y de la magia que castigaba la arrogancia. Fue un momento de conexión profunda, en el que ambos entendieron que la redención y la transformación eran posibles solo a través de la aceptación, la paciencia y el amor incondicional. La relación entre Bella y la bestia se consolidó aún más en 1683. Sus días estaban llenos de lecturas compartidas, paseos por los jardines, conversaciones junto a la chimenea y momentos de silencio cargados de entendimiento mutuo. La bestia comenzó a desarrollar habilidades que había perdido: la música, la pintura y la capacidad de expresar emociones de manera genuina. Bella, a su vez, descubrió en sí misma una fuerza y un coraje que jamás había imaginado, aprendiendo que el amor verdadero implica sacrificio, perdón y valentía. El castillo se convirtió en un refugio, no solo de la soledad, sino del miedo y del prejuicio, un espacio donde la humanidad de cada uno podía florecer sin restricciones. Sin embargo, el final de la historia estaba lejos de consolidarse. En 1684, mientras Bella y la bestia caminaban por el bosque cercano, encontraron una figura encapuchada observándolos desde la distancia. Su presencia, silenciosa y amenazante, desató una inquietud inmediata. La figura se movía con rapidez y decisión, como si supiera exactamente qué buscar y cómo encontrarlo. La bestia, sintiendo un peligro inminente, se colocó frente a Bella, preparado para protegerla sin importar el costo. Bella, consciente de que aquella presencia podría alterar todo lo que habían construido, intentó calmarlo, pero también comprendió que no podían escapar de las fuerzas externas que amenazaban con deshacer su mundo. Aquella noche, el castillo se llenó de sombras inquietantes. Los sirvientes informaron de extraños ruidos, luces que parpadeaban y ecos de pasos que no pertenecían a nadie que conocieran. La bestia y Bella permanecieron juntos, evaluando cada señal, cada indicio de amenaza. Fue entonces cuando el viajero reapareció, esta vez acompañado por un grupo de individuos desconocidos, cuyos rostros estaban parcialmente cubiertos por capuchas. Traían consigo un antiguo relicario que, según palabras del viajero, contenía un poder capaz de anular la maldición de la bestia, pero a un precio desconocido y posiblemente peligroso. Bella y la bestia se miraron, conscientes de que el momento decisivo había llegado, y que cualquier decisión podía cambiar el curso de sus vidas para siempre. Mientras los aldeanos y la nobleza se agrupaban a la distancia, el viajero abrió el relicario ante los ojos de Bella y la bestia, revelando un objeto que brillaba con una luz intensa y misteriosa. La bestia, sintiendo la proximidad del fin de su transformación, experimentó una mezcla de miedo y esperanza, mientras Bella comprendió que el amor que sentía debía enfrentarse a una prueba final. La historia estaba a punto de alcanzar su clímax, y el destino de ambos pendía de un hilo entre la fe, la valentía y la fuerza de un vínculo que había sobrevivido a la soledad, al miedo y a la incomprensión. En el último instante, justo cuando el relicario comenzaba a irradiar su luz, un grito desgarrador resonó en todo el castillo. Alguien había interferido, alterando el ritual y rompiendo el equilibrio. Bella y la bestia quedaron paralizados, conscientes de que el desenlace que tanto habían esperado estaba en peligro, y que el amor, la maldición y la verdad se enfrentaban ahora a un desafío más grande de lo que jamás imaginaron. La luz del relicario parpadeó, el silencio llenó el aire, y una sombra emergió desde las torres más altas del castillo, prometiendo un giro que nadie estaba preparado para enfrentar. El parpadeo de la luz del relicario llenó la sala con un resplandor que parecía atravesar paredes y tiempo en 1684. Bella sintió que el aire vibraba, que cada objeto en el castillo temblaba con una energía desconocida, y que la bestia se encontraba atrapada entre la esperanza y el miedo. La sombra que emergía de las torres no era otra cosa que un antiguo guardián del hechizo, un espíritu que había sido encargado siglos atrás de velar por la maldición que caía sobre la bestia, asegurándose de que solo un amor verdadero pudiera liberarlo. Su presencia imponía respeto y temor, pero también dejaba abierta la posibilidad de redención. Bella, con el corazón latiendo con fuerza, se adelantó. Extendió su mano hacia la bestia, sus dedos rozando suavemente su piel transformada, transmitiéndole la confianza y el amor que ambos habían construido a lo largo de años de convivencia. La bestia, con lágrimas en los ojos, entendió que aquel acto de entrega y valentía era la clave. Su corazón, que había conocido la soledad, la ira y la desesperanza, se abrió completamente, dispuesto a recibir el amor sin reservas. El guardián del hechizo observaba,
evaluando la pureza de sus emociones, midiendo la sinceridad de cada gesto, de cada palabra pronunciada en aquel instante crucial. Cuando la luz del relicario tocó la piel de la bestia, un cambio comenzó a manifestarse lentamente. Sus garras se suavizaron, su pelaje se desvaneció como polvo suspendido en el aire, y sus facciones comenzaron a reflejar una humanidad que había estado escondida por años. Bella lo miró con una mezcla de asombro y emoción. El ser que había amado a pesar de su apariencia ahora revelaba la belleza interior que siempre había existido. Sin embargo, la transformación no se completó del todo. El guardián advirtió que una última prueba debía cumplirse: la aceptación de la bestia por la comunidad y la confrontación definitiva con los miedos que ambos habían enfrentado. En 1685, los aldeanos, que habían seguido de cerca los rumores del castillo y los relatos de Bella, llegaron al umbral del lugar. Algunos se acercaban con temor, otros con esperanza. Bella se adelantó y narró la historia, con cada detalle que demostraba la bondad y el sacrificio de la bestia. Habló del fuego en los establos, de la protección de los jardines, de la paciencia, la enseñanza y la compañía que habían compartido. Cada palabra caló en los corazones de quienes la escuchaban, derribando lentamente la muralla de prejuicios y desconfianza que durante años había separado a la bestia del mundo exterior. La bestia, ahora parcialmente transformada en humano, caminó junto a Bella hacia la multitud. Su mirada reflejaba la mezcla de temor y esperanza que sentía: miedo a ser rechazado, esperanza de que finalmente sería aceptado por quienes habían dudado de él. Los aldeanos comenzaron a susurrar entre sí, evaluando no solo su apariencia, sino también su conducta, su valentía y su humanidad. Algunos derramaron lágrimas al comprender que aquello que consideraban monstruoso era, en realidad, un ser capaz de amor, de sacrificio y de redención. Otros permanecieron en silencio, sorprendidos, incapaces de comprender del todo la magnitud de lo que presenciaban, pero con la certeza de que algo extraordinario estaba ocurriendo ante sus ojos. El guardián del hechizo observaba en silencio, evaluando la sinceridad y la autenticidad de cada emoción. Cuando la última duda desapareció, la transformación se completó. La bestia, ahora un hombre completamente humano, abrazó a Bella con una mezcla de alivio, gratitud y amor profundo. Ambos comprendieron que la maldición no había sido solo un castigo, sino una enseñanza: la importancia de la paciencia, la compasión y el valor de amar sin condiciones. La luz del relicario se apagó lentamente, dejando una sensación de calma y renovación en todo el castillo, que parecía respirar con ellos, libre de sombras y miedos. Sin embargo, justo cuando parecía que la historia llegaba a su final feliz, un sonido distante rompió la paz. Un tamborileo rítmico, acompañado de un susurro casi imperceptible, provenía del bosque que rodeaba el castillo. Bella y el hombre que había sido la bestia se miraron, comprendiendo que la maldición, aunque rota, no había sido el único desafío que debían enfrentar. La sombra de un nuevo misterio se acercaba, una fuerza desconocida que había estado al acecho desde el inicio, observando cada paso, cada emoción, cada decisión. La calma era solo un preludio. El amor y la valentía habían ganado una batalla, pero la guerra de secretos y desafíos apenas comenzaba. El episodio terminó con la pareja de pie en los balcones del castillo, observando el horizonte teñido de rojo y dorado por el atardecer. Sus manos se entrelazaban, sus respiraciones se sincronizaban, pero sus corazones sentían la inquietud de lo desconocido. La cámara imaginaria se alejaba lentamente, mostrando la inmensidad del bosque, la tranquilidad del castillo y la promesa de nuevas pruebas. La última frase resonó en la voz de Bella, con un susurro cargado de emoción: hemos aprendido a amar y a confiar, pero lo que está por venir cambiará todo lo que creíamos saber. La pantalla se oscureció, dejando a los espectadores con un nudo en la garganta y la certeza de que la verdadera historia apenas comenzaba.